Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Hoy vamos a tener un episodio, un encuentro maravilloso, porque voy a traer un tema que me vienen consultando últimamente y claro, han dado en la tecla en una de las causas verdaderas del por qué la prosperidad resulta tan sencillo, evidente, sin esfuerzo para algunos y para otros, por más que lo intenten, hagan un montón de cosas, hagan un montón de estrategias, por ejemplo, en sus proyectos, promociones, actividades, cursos, talleres, parece que siempre están en el mismo lugar. Entonces, claro, en una época de mi vida yo pensé que esta diferencia entre los que tienen éxito y los que no, al menos desde afuera, iba desde hacer un mejor marketing, por ejemplo, desde comprender mejor al consumidor, comprender mejor los procesos de un proyecto, de un emprendimiento y tratar de ofrecerlo de una mejor manera, ¿ok? Me di cuenta que no era por ahí y se los prometo, he probado de muchas técnicas de marketing, estudié marketing varios años, también de forma autodidacta, emprendo aproximadamente desde los 17 años de manera oficial, vamos a decirlo, pero toda mi vida fue alrededor de los negocios, de compartir algo, de el intercambio energético, por ejemplo, a través de dinero, a veces no necesariamente a través de dinero, pero siempre he estado imbuido en, digamos, el emprendimiento como parte fundamental de mi experiencia. Algo que no elegí, como quien dice, conscientemente, pero poco a poco fue calando. Claro, entonces me empecé a dirigir a lo que todo el mundo decía que era ser buen emprendedor. Lo que debía de hacer, lo que debía de estudiar, lo que debía de decir, las maneras del mundo de cómo supuestamente deberían de ser las cosas para tener éxito como emprendedor. Ok, nada me funcionó, nada, y solo lo que funcionaba me empezaba a dar cuenta poco a poco que no era por lo que hacía en sí, porque cuando seguía repitiendo las mismas técnicas y las mismas estrategias en el tiempo o en otros proyectos, no funcionaban igual. Entonces empecé a darme cuenta que realmente no era por lo que hacía, no tenía mucho que ver con eso. Me fui dando cuenta poco a poco que lo que estaba haciendo cuando hacía, o sea, lo que estaba emanando, lo que estaba sintiendo, lo que estaba pensando, lo que estaba atrayendo desde lo sutil, desde lo interior, era mucho más relevante que lo que estaba haciendo. De hecho, tal fue así que en un punto, y ese fue el punto de quiebre para mí, la bisagra, me di cuenta en un proyecto que, aunque no hacía nada de lo que se suponía que tenía que hacer, pero nada, realmente nada, o sea, nada de marketing, nada de promoción, nada de la expansión externa, nada de contenido, nada de eso, estaba teniendo muchísimo más éxito que en otros proyectos que estaba haciendo todo eso que se suponía que debía de hacer. ¿Por qué? Porque en este otro proyecto estaba siendo realmente honesto conmigo mismo. Estaba yendo a mi interior a encontrarme con quien verdaderamente quería ser. Y empecé un proceso de depuración, de limpieza, de dejar ir cosas que ya no me servían, lugares que ya no me eran útiles, vamos a decir, personas que ya no resonaban con mis nuevas creencias, creencias que tuve que dejar de lado porque sentía que me retenían en lugar de empujarme hacia ese éxito. Entonces, claro, se fue limpiando todo en mi interior y a través de esa limpieza fui dándome cuenta que empezaron a aparecer personas que me solicitaban cosas que yo podía ofrecerles. Y así se gestó este nuevo proyecto. Obviamente tuvo una dirección, porque empecé a darme cuenta que había una dirección en lo que me iba atrayendo desde mi interior hacia esas personas y desde donde esas personas empezaban a solicitar, por ejemplo, mis servicios, que en ese momento era de creación de páginas web. ¿No? Estoy hablando de hace unos 4 años, 5 años. Entonces, todo empezó a emerger como algo natural a medida que fui purificando mi interior. Esto, por ejemplo, para David Hawkins, tiene que ver con soltar campos de atracción débiles, o sea, que me estaban reteniendo a hacer un montón de cosas y no tener resultados, y alinearme a nuevos campos atractores más fuertes.
desde el poder, y ya no desde la resistencia, desde el miedo, desde el querer obtener, desde el debería de ser así, lo hago así como lo hace todo el mundo, porque si no me equivoco, y si me equivoco me va a ir mal, y si me va a ir mal me voy a frustrar, y si me frustro, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que el ego propone interminablemente hasta llegar a me voy a morir, por ejemplo, ¿no? Que es el miedo fundamental para todos. Eso es lo que promueve lo que hace todo el mundo, lo que hace la gran mayoría, muchas veces sin detenerse ni un instante a verificar internamente si eso que están haciendo está alineado consigo mismos. Solo hacen porque, bueno, así debería de hacerse, como estábamos diciendo. Pero claro, si te abres a esta purificación, esta limpieza interna, que tiene otros aspectos que ahora lo vamos a hablar en este video, empezás a resonar en un campo de atracción más elevado que el que estabas anteriormente y por ende te convertís en un imán más potente que lo que estaba haciendo anteriormente. Básicamente, esto se trata de convertirse en un imán, convertirnos en un imán más poderoso, que eso atraiga clientes, prosperidad, abundancia en todos los sentidos. De hecho, de aquí deriva el camino de la prosperidad, que también les voy a comentar más adelante de qué se trata y cómo ha evolucionado. Pero el camino de la prosperidad básicamente es estar alineado con uno mismo, ir limpiando todo eso que ya no nos sirve, ir desalojándolo a través de cómo la observación, por ejemplo. Por eso menciono tanto a David Hawking, porque en sí la técnica, entre comillas, es muy sencilla, es autoobservación. Solo que no estamos acostumbrados. Y eso es lo que lo hace un poco más difícil, vamos a decir, de implementar. Pero no porque sea difícil la técnica, sino que, claro, no estamos en el día a día conscientes de la mayoría de las cosas que hacemos, de la mayoría de las cosas que pensamos, de la mayoría de las cosas que decimos, de la mayoría de las cosas que sentimos. Y por eso caemos en la tentación, que esto vendría a ser para el curso de milagros en el pecado, de creer en la ilusión de la forma y dejarnos llevar por este lado. Cuando podemos empoderarnos desde el poder interior a través de desalojar lo que ya no nos sirve y realmente convertirnos en un campo de atracción, porque claro, nos convertimos en este campo de atracción que empieza a atraer todo lo que resuene en esta nueva vibración a uno mismo, sin moverte, sin ir a buscarlo. Lo encontrás en tu día a día. De hecho, en este proyecto que les comentaba, la gente me llamaba. O sea, gente que no conocía me llamaba a mi número por WhatsApp, me escribía correos, porque otra persona le había pasado el contacto, porque había visto algo que había hecho, pero sin ninguna promoción. Nunca creé un Instagram de ese proyecto para compartir lo que hacía ni nada. O sea, realmente les prometo que es súper poderoso si nos concentramos en lo verdaderamente importante, que es el ser. Desde el ser, luego emergerá un hacer consecuente, lógico. O sea, las páginas en ese momento las hacía igual. Pero claro, venían desde otra esencia, no desde el esfuerzo, desde la necesidad, desde la carencia. Y eso que en ese momento, económicamente, ustedes se preguntarán, bueno, tal vez no estaba tan mal económicamente y por eso no tenía necesidad. No, estaba en números rojos, menos miles de dólares, en serio, menos, pero muchos miles de dólares, que adeudaba por haberme dejado llevar, por ejemplo, por proyectos de este lado, del lado del debería de ser así. Al tocar fondo y darme cuenta de que no era por ahí, es que me puede abrir a este otro aspecto, al aspecto del ser que verdaderamente requirió una entrega absoluta. O sea, realmente fue confianza total y plena. Tan plena como que era prácticamente lo único que hacía todos los días. En ese momento, cuando hice el cambio, el switch, digamos, todos los días era levantarme, leer sobre personas que hablaban de desarrollo personal, de espiritualidad, escuchar podcasts de eso, hacer cursos de eso, talleres de eso. Varias cosas que en ese momento, claro, yo venía desde el hacer, entonces creía que tenía que hacer muchas cosas igualmente, pero al menos lo estaba enfocando en el ser.
Entonces, seguía haciendo, pero ya no para afuera, sino para incluir herramientas para el adentro. Después me di cuenta que no era necesario hacer tanto, porque me fui dando cuenta, que es lo que David Hawkins menciona, que el campo de atracción es lo que te eleva a un nuevo estado de conciencia y hace que tengas un nuevo estado de prosperidad y de abundancia. Es el campo de atracción, no es tu hacer. Podría haber hecho una sola cosa muy profunda, por ejemplo, y me hubiera elevado igual o más. Pero bueno, claro, en ese momento todavía tenía este estigma de hacer para obtener o conseguir resultados. Entonces, bueno, por lo menos lo enfoqué en el lado bueno o en la perspectiva buena que era hacia adentro, para luego crear hacia afuera. Entonces, en este proceso fui descubriendo, por ejemplo, el curso de milagros, que fue muy revelador, que en ese momento no entendía, pero lo leí igual y sentía que algo movía en mí, pero no lo entendía. O sea, yo lo leía y no lo entendía. Y hasta el día de hoy, que lo sigo leyendo, bueno, aquí lo tengo siempre al lado, lo sigo leyendo y lo tengo marcado en varios lugares. Hay algunas cosas que les tengo que leer varias veces para poder integrar y que igualmente sé que ingresan en mí, en mi campo, y lo elevan, aunque cognitivamente no lo entienda. ¿Me explico? Y ese es el tema de este video. Esto es lo que quiero que te quede de este video. Más allá de si te llevas alguna herramienta o algún libro o algún título o algo para ver, que puede que sí, por ejemplo, tal vez no conocías el curso de milagro, pero lo más importante que te quiero transmitir acá es que por ósmosis, vamos a decir, el nuevo enfoque que tengas hacia tu interior y por ende a personas, enseñanzas que eleven tu interior, al solo estar en contacto con esas enseñanzas, aunque no las entiendas todavía desde la mente, dejarles que impregnen tu campo para elevarlo, ya es poderoso, porque al principio es muy probable que no las entiendas, que no entiendas estas personas que hablan de espiritualidad, de cosas extrañas y novedosas para vos, porque lógicamente no era lo común en tu día a día, como para mí tampoco lo era, porque para mí lo común era marketing. ¿No? Y abrirme a esto me ayudó a transformarme, tanto que el marketing fue innecesario, pero en ese momento ni siquiera lo hubiera imaginado. Nunca había escuchado a una persona que dijera, es totalmente irrelevante el marketing, no hace falta que lo hagas, todo el enfoque debería estar en el ser, como te estoy diciendo yo en este momento. Que probablemente estaban esas personas, yo no la escuché. ¿Hubiera sido mucha utilidad para mí escucharlas? Sí, seguramente, y por eso vengo a hacer este video, pero todos los caminos son perfectos. Esto también para que lo tengas en cuenta, no es que tengas algo malo, sino que has estado enfocado en cosas, en haceres de un campo de atracción bajo. Y por eso tus resultados son bajos. Es así. O sea, si no tenés la vida próspera que te mereces, porque todos nos merecemos una vida próspera en todos los sentidos, relaciones, dinero, entorno, experiencias, aprendizajes, ¿no? Todos nos merecemos una vida súper próspera. Si no la estás experimentando, es porque el campo de atracción que estás vibrando en este momento, en el que estás posicionado o posicionada, ha estado atrayendo otra experiencia de vida. Entonces, en lugar de pelearnos con la experiencia y tratar de cambiarla, tiene muchísimo más sentido elevar el campo de atracción. O sea, cambiarlo y transmutarlo a uno más elevado que ya existe. Es solo alinearnos a eso. Ese es el verdadero secreto de todas las personas que tienen éxito. Por más que ellos no lo sepan inclusive. De hecho, hay muchos que lo saben. Si te pones a escuchar a personas verdaderamente exitosas, exitosas en todos los ámbitos, no hablo solo de dinero, y te pones a escuchar lo que dicen, realmente te das cuenta que están en otro campo, en otra esfera, ¿no? Como si estuvieran en otro mundo, parece, ¿no? Y claro, es que es otro mundo, ellos ven el mundo completamente diferente porque están atrayendo desde un lugar completamente diferente. Y muchas veces no los entendemos porque nosotros estamos en otro campo de atracción. Entonces, claro, estamos en mundos diferentes, entonces no nos entendemos, pero a veces empezamos a sentir esa atracción. Mira, esta persona
qué bello estilo de vida, se dedica a lo que verdaderamente le apasiona, tiene un día equilibrado, no trabaja demasiado como yo, ¿no? Esto decía yo. ¿Cómo puede ser que yo trabajo 12 horas y no gano el dinero que esta persona gana, por ejemplo, dando un servicio, un taller a la semana? O sea, ¿cómo puede ser? Porque conozco casos así. De hecho, es lo más parecido a mi estilo actual de vida, pero claro, en ese momento para mí era impensado, completamente lejano a mí, vivir el estilo de vida de las personas que yo veía. Que ojo, no caigas en la tentación de ver gente en Instagram y creer que ese estilo de vida, no me refiero a esto de autos lujosos, no. Yo cuando hablo de estilo de vida hablo de esto, por ejemplo, ¿no? O sea, estar un día a la mañana tranquilo, relajado, leyendo un libro, tomando un matecito, un tecito, en la naturaleza, en un lugar que me encanta, pudiendo hacer lo que me gusta. O sea, eso me refiero con estilo de vida. No creas que es estar viajando, comprarse cosas de lujo todo el tiempo. Que a ver, te puede atraer en algún momento, pero si empezás a enfocarte en el ser, te vas a dar cuenta que esto es irrelevante porque va a venir por añadidura, como decía alguien por ahí, ¿no? Entonces, considerar que elevar tu campo de atracción, o sea, elevar la potencia de tu imán, es lo que va a hacer que consigas otros resultados más prósperos. Es verdaderamente el enfoque al cual me gustaría que te dirigieses. Que obviamente libre albedrío, puedes no hacerlo. Y no hay apuro en esto, ¿no? O sea, porque realmente es un proceso de vida. Yo creo que cada uno tiene sus etapas y sus ritmos, pero tampoco creas que tenés que esperar mucho tiempo. O sea, para mí la transformación fueron 3 años progresivos pero intensos de perderme en el proceso de miedos, de dudas, culpa, dolor, incertidumbre, y de ir liberando eso, liberando eso. Y a pesar de eso, seguir avanzando. Porque a fin de cuentas, y esto también lo dice David, todo miedo es ilusión. Todo miedo es ilusión. Todo miedo es ilusión. Por eso dice, mira hacia adelante, camina hacia adelante y no mires hacia atrás. No des pasos para atrás. Mantenete enfocado hacia adelante. Pero no hacia adelante al conseguir más resultados, sino hacia adelante hacia una prosperidad, un estado de vida, un estado de experimentación de vida más plena en todos los ámbitos, como decía. Lo que para vos significa igualmente. Que eso también va a ir evolucionando. Lo que consideres que es una vida plena, hoy puede ser una cosa. ¿Por qué? Porque estás en un campo de atracción, en un nivel específico. Cuando cambies a otro, vas a tener otro concepto de lo que es una vida plena. A mí me pasó un montón de veces. Yo creía que era una cosa, después creía que era otra, ahora creo que es otra, y probablemente más adelante tenga otra concepción de lo que es la plenitud. Pero justamente eso es a lo que nos sentimos atraídos. Esta expansión del ser que está en nuestro interior, que quiere ser reconocido en el mundo, pero nosotros en lugar de reconocerlo en el mundo, lo aplacamos, lo apagamos, y a lo único que le damos reconocimiento es al mundo, y por eso vivimos persiguiendo resultados externos, la zanahoria, y creemos que las estrategias, por ejemplo, o las técnicas avanzadas, o lo que dicen los grandes gurús emprendedores o empresarios del marketing, es lo que va a dar resultado. Entonces, nos vamos abriendo a nuevas formas solo si nos permitimos ser verdaderamente quienes somos. Y para eso el enfoque no puede estar nunca afuera. Primero dentro, primero desde lo sutil. Ahí se produce la transformación. Ahí se empiezan a producir los cambios, poco a poco. Ahí comienzan los milagros. Comienzan en el interior cuando te reconoces a vos por lo que verdaderamente sos. Ahí se produce el cambio fuera. Y créeme que esto es así. Otra intención que tenía con este video, cuando empecé a hablar sobre esto, era que entiendas que para abrirte a estos campos elevados, hay pequeños cambios que puedes implementar en tu día a día, súper prácticos, poco a poco, si te parece, que puedan llevarte a conectarte con
enseñanzas y maestros, como dije en un momento, que vibren en estos campos más elevados. Por ejemplo, a través de libros, a través de podcasts, a través de videos, a través de cursos, talleres, que también lo mencioné. Implementarlo es acercarte a esto, comprar un curso, ir a una presentación de alguien que hable sobre estos temas y sobre todo, integrarte, formar parte de algún grupo de personas que estén en esta búsqueda de elevación espiritual o de cambio de campo de conciencia, de cambio frecuencial. Un grupo que resuene con vos en este momento, pero que tengan el objetivo, la vista en el crecimiento interior. Porque eso va a hacer que sea más armoniosa la transformación, el proceso va a ser más sencillo si estás acompañado de otras personas. No solo porque veas a otros también en el mismo viaje que vos, sino porque su campo de prosperidad, porque ya empiezan a sintonizar también, al igual que vos, en esta nueva prosperidad, hace que sientas esta motivación interna por continuar avanzando y dar pasos hacia adelante en lugar de irte hacia atrás. Porque vas a tener momentos en donde quieras tirar la toalla, obviamente a todos nos pasa. Y en esos momentos vas a estar sostenido por el campo de las otras personas que siguen avanzando. Entonces, si hay un grupo de 5 o 10 personas que van hacia adelante y uno se cansa y se echa para atrás, es probable que los otros también lo impulsen a continuar a su ritmo, tal vez le dan espacio, pero lo contienen. Ya sea esto consciente o inconsciente, ya sea directo o indirectamente, el mismo campo de esas otras personas va a hacer de que no te desbandes completamente. Obviamente puedes ralentizarte, pero en algún momento, si los demás siguen avanzando, te siguen impulsando energéticamente, vas a hacer que te vuelvas a acoplar. Entonces, es muy, muy, muy importante encontrar algún grupo que verdaderamente tenga estas intenciones de crecimiento interior. Si estás en el emprendimiento, que el grupo sea de emprendedores de la conciencia, que sea un grupo de terapeutas, de comunicadores, por ejemplo, que están en un ámbito similar al tuyo, para que también tengan el mismo lenguaje, los mismos desafíos en el día a día, hablen de las mismas cosas, pero vayan también en simultáneo hacia el mismo lugar. Entonces, esto es súper poderoso. Si encontrás grupos que sean así, incluíte. Sé que al principio cuesta, pero incluíte. Forma parte de estos grupos. Esto lo digo también, hace poco he empezado un grupo de WhatsApp de emprendedores conscientes, en donde compartimos mensajes del ser, y justamente es un grupo que solo comparto mensajes, por ejemplo, por texto, por audio, por video, vamos a organizar algunos encuentros, y yo sé que el mero hecho de esas personas que estamos formando parte del grupo, hace que el grupo crezca, que el grupo se potencie, más allá de si interactuamos o no, por el solo hecho de decir sí a sentirse atraído por un campo elevado, hace que inevitablemente poco a poco vayamos cambiando nuestra frecuencia hacia ese campo. Obviamente que si conscientemente decidís implementar en tu día a día esta toma de responsabilidad en lo que haces, en lo que pensás, en lo que decís, obvio que va a ser más poderoso y va a ser más rápido. Va a ser más rápido el cambio, va a ser más rápido y visible el milagro. Obvio que sí. Pero el solo hecho ya de pertenecer hace que te vayas elevando. Esto lo menciona David Hawking, por ejemplo, a través de los grupos de alcohólicos anónimos. Resulta muy evidente, muy claro. Personas que están imbuidos en el alcoholismo y que les cuesta salir de ahí. Y sé que es difícil porque también pasé por ahí. No estuve, digamos, tan derivado en el alcohol, sino que era una práctica que la hacía más como un hábito, pero cuesta salir de ahí cuando es una costumbre para vos. Entonces, al menos estar en un entorno de personas que están viviendo lo mismo que vos, tienen los mismos desafíos, pero se abren a la transformación, aunque aún no hayas dejado, por ejemplo, el alcohol, o en este caso, aunque aún no hayas dejado esos hábitos de creer que lo de afuera, que el hacer va a producir resultados, aunque aún lo sigas haciendo, abrirte a estos nuevos grupos, a estos nuevos entornos, poco a poco van haciendo que por ósmosis esas
nuevas ideas lleguen a tu campo. Entonces, cuando tengas que tomar una decisión, tal vez ya no vas desde el automático, sino que frenas, meditas, reflexionas, discernís. Tal vez lo seguís haciendo, pero ya lo empezás a observar, te das cuenta que no va tanto por ahí, poco a poco vas cambiando tu orientación. Y tal vez en algún momento haces las dos cosas, o sea, haces desde el ser, pero todo es mucho más expansivo. Y eso te lo puede proveer, por ejemplo, un grupo. Yo dije lo del grupo de WhatsApp. Alcohólicos Anónimos se juntan presencialmente, si es un grupo presencial, mejor que mejor, porque también influye el campo físico de esas personas. Por eso los grandes maestros de la historia, grandes maestros espirituales, transforman a sus discípulos, a los aprendices, por solo el hecho de estar ahí, en su entorno, sentado al lado del maestro, aunque no diga nada. Vos ya sentís su campo. Y eso te empieza a elevar, te empieza a sanar, te empieza a limpiar. Obviamente si te abrís a eso, pero aunque no te abras, el solo hecho de estar ahí, se empieza a producir ese cambio. Si estamos lejos físicamente, también se produce porque la distancia y el tiempo es una ilusión. Es más poderoso cuando estamos en presencia, pero también podemos abrirnos a grupos virtuales. Grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, grupos de mentorías. Por ejemplo, también he abierto un grupo de mentorías, aparte de los encuentros que vamos a hacer, como comenté recién, esporádicos, del camino de la prosperidad, de los mensajes del ser. Tenemos unas mentorías grupales donde también nos reunimos emprendedores conscientes a expandir y hablar sobre esto, y a poder purificar esto, y a poder comprender desde el corazón lo que hacemos, y a poder hacer el cambio de hábitos y de rutinas desde lo meramente práctico a lo consciente y práctico. Entonces, abrirte estos grupos. Hay millones. Obviamente no hace falta que ingreses en los grupos que yo he impulsado, o que estamos impulsando, porque en realidad lo hacemos entre todos, sino que puedes abrirte a cualquier grupo que resuene con vos, siempre y cuando esa elección la hagas conscientemente. Claro está. Así que bueno, te quiero dejar esto hoy para que puedas integrar esto de elevarte a campos más elevados, justamente, más prósperos, que hagan que te conviertas en un imán poderoso y que desde ahí empieces a atraer. Si te querés sumar a los grupos que comenté, por ejemplo el de WhatsApp, si te unís en mi página web al newsletter, te va a llegar el link también del grupo de WhatsApp. Es completamente abierto y gratuito, así como los encuentros que vamos a hacer a través de ahí. Y si también te querés sumar a las mentorías, que ya ahí sí vemos puntualmente y hablamos de los desafíos de cada uno y hablamos de cómo sus vivencias se van transformando a través de enfocar sus emprendimientos, sus proyectos de otro ángulo. Bueno, ese es el camino de la prosperidad a través de las mentorías. También te puedes sumar, tenés info en mi página en karelpeter.com. E igualmente, si no, por ejemplo, ver estos videos, inclusive también generan este impacto. Más allá de lo que yo diga, da igual, se va transmitiendo y yo lo siento. Yo siento que voy ejerciendo un campo de vibración diferente, aunque este video no lo veas, inclusive, aunque no lo escuches, porque todo va al campo de la conciencia. O sea, no hace falta que alguien lo vea, que eso también es una de las cosas que vemos, ¿no? Así que aquí queda la invitación y nos vemos en el próximo video o en alguno de estos grupos. Te mando un abrazo enorme, enorme. Bendiciones para tu camino. Adiós.